Dios la llamó por su nombre. Mara Duarte siempre había creído que la vida estaba hecha de pequeños milagros. No grandes acontecimientos que transforman la historia del mundo, sino detalles sencillos y cotidianos. El olor del pan tostado por la mañana, la brisa cálida que entraba por la ventana de la cocina, o la risa cristalina de su hija Ayla, que sonaba como un campanilleo capaz de iluminar cualquier sombra. Para Mara, esos eran los milagros verdaderos. Vivían en un pequeño barrio donde todos se conocían. Ella trabajaba como maestra en la escuela primaria local, un empleo que la llenaba de orgullo porque sentía que cada niño era una semilla esperando encontrar tierra fértil. Y Ayla, con sus 7 años de energía interminable, era la mejor parte de su mundo. Tenía el cabello oscuro, siempre enredado por jugar demasiado, y unos ojos grandes que parecían absorber todo lo que la rodeaba. Las mañanas de ambas seguían un ritual simple, casi sagrado. Preserva el desayuno mientras Ayla cantaba canciones inventadas. Luego, caminaban juntas hasta la escuela, hablando de los sueños de la niña, de historias de fantasía o de cosas que solo una mente infantil es capaz de imaginar. Esa estabilidad, esa armonía silenciosa, era el refugio de Mara, hasta que un día dejó de serlo. La tarde del accidente comenzó como cualquier otra, salvo por la tormenta que se formaba en el horizonte. Nubes oscuras se arremolinaban como si el cielo quisiera advertirles de algo. Mara recogió a Ayla de la casa de una amiga y ambas subieron al coche. La lluvia empezó suave, luego más fuerte, hasta convertirse en un tamborileo ensordecedor sobre el parabrisas. «Mamá, ¿por qué llueve tan fuerte?», preguntó Ayla, aferrándose al cinturón. «Solo es una tormenta pasajera, mi amor. Llegaremos a casa pronto», respondió Mara, aunque la inquietud le revolvía el estómago. La visibilidad se redujo a pocos metros. Las luces del camino parecían fantasmas borrosos. Y cada curva requería el doble de atención. Mara ajustó las manos al volante, respirando hondo para mantener la calma. Entonces, ocurrió. Un sonido metálico, un derrape inesperado, un destello de luces que se acercaban demasiado rápido. Un solo segundo bastó para que todo se rompiera. El coche giró violentamente y el mundo se volvió un torbellino de gritos, vidrio y oscuridad. Cuando Mara abrió los ojos, el olor a gasolina y tierra mojada le quemó la garganta. Intentó moverse, pero un dolor punzante la atravesó. Su primer pensamiento no fue para ella, fue para Ayla. «¡Ayla!», gritó con la voz quebrada. El silencio fue la respuesta más cruel que jamás había escuchado. En ese instante, antes incluso de que llegaran las sirenas, supo que su vida había sido partida en dos, lo que existía antes de ese momento y lo que tendría que enfrentar después. Las sirenas llegaron, pero para Mara todo era un eco distante, como si el mundo hubiera quedado detrás de un vidrio grueso. No sentía el frío, ni la lluvia, ni las voces desesperadas de los paramédicos. Sentía solo un vacío creciente, una especie de hueco oscuro que comenzó a tragarse todo lo que ella había sido. Recordaba fragmentos, una mano que la sostenía, una linterna apuntando a sus ojos, alguien diciendo su nombre. Pero había una frase, dicha en un susurro compasivo, que perforó el murmullo confuso y se quedó suspendida en su mente como un golpe en el pecho. «Lo sentimos, su hija no sobrevivió». Después de eso, el mundo dejó de tener color. El funeral fue un torbellino de abrazos, lágrimas y palabras que no significaban nada. «Ella está en un lugar mejor», decían. «Dios sabe lo que hace. Eres fuerte». Pero todo sonaba falso, distante, inútil. Mara no quería fuerza, no quería explicaciones, no quería aceptar que la pequeña que corría a sus brazos cada tarde ahora descansaba debajo de un pedazo de tierra fría. Por las noches, el silencio de su casa era insoportable. Las paredes parecían gritar con la ausencia de Ayla, su cama intacta, los dibujos pegados en la nevera, los juguetes que aún quedaban tirados en el suelo. Cada rincón era una punzada, cada respiración un peso. Y con el silencio vino la culpa. Si hubiera manejado más despacio,
si hubiera esperado a que la tormenta pasara, si hubiera sido una madre mejor. La culpa era un veneno lento pero constante. Y junto con ella llegó algo más oscuro, la sensación de que Dios la había abandonado. Durante días, Mara intentó orar. Le pedía respuestas, consuelo, siquiera un susurro. No obtuvo nada. O al menos eso creía. Un mes después del accidente, se encontró frente al espejo, pálida, ojerosa, irreconocible. Esa mujer no era la madre que Ayla conocía. Esa mujer era apenas un resto de lo que la tragedia había dejado. Fue entonces cuando tomó la decisión. Sin despedirse de nadie, empacó algunas raupas, documentos y una foto de Ayla. Dejó la llave de la casa encima de la mesa y salió sin mirar atrás. No sabía exactamente a dónde ir, solo sabía que tenía que escapar del lugar donde cada cosa la apuñalaba con recuerdos. Encontró un pequeño cuarto para alquilar en una ciudad distante, más silenciosa, más anónima. Un lugar donde nadie conocía su historia y donde, tal vez, podría desaparecer sin que el mundo lo notara. Pero lo que Mara no sabía era que, aunque huyera del pasado, el dolor viajaría con ella, y que el silencio, ese mismo silencio que la consumía, estaba a punto de transformarse en algo distinto. La nueva ciudad era gris, tranquila y casi siempre envuelta en una neblina suave que parecía ocultarlo todo. Para cualquiera, podría ser un lugar acogedor. Para Mara, era apenas un escenario donde esconder su dolor. El cuarto que alquiló era pequeño, oscuro y con olor a humedad, pero a ella no le importaba. No buscaba conforto, solo invisibilidad. Durante las primeras semanas, su rutina se volvió un ciclo silencioso y repetitivo. Se despertaba tarde, sin fuerzas ni motivos. Caminaba por el cuarto sin rumbo, como si su cuerpo se moviera por inercia. Comía lo mínimo necesario. No hablaba con nadie, no respondía llamadas. La ciudad entera podía haber desaparecido y ella no lo habría notado. Las noches eran peores. El silencio que antes la heridas ahora la asfixiaba. Intentaba dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Ayla, escuchaba su risa, sentía su mano pequeña sosteniendo la suya. Y luego, el impacto, el grito, la oscuridad. Era como caer una y otra vez en el mismo abismo. La culpa continuaba alimentándose de ella. Había días en los que Mara se sentía demasiado cansada para llorar, como si incluso el llanto exigiera una energía que ya no tenía. Se mantenía alejada de todo lo que pudiera despertar algún tipo de emoción. No encendía la televisión, no leía, no abría las cortinas. Cada rayo de luz que entraba era un recordatorio cruel de que la vida seguía avanzando sin su hija. De vez en cuando escuchaba risas de niños en la calle, voces lejanas jugando, corriendo. Cuando eso sucedía, Mara se paralizaba. Cerraba los ojos y apretaba los puños como si ese sonido infantil pudiera quebrarla por completo. Era demasiado, demasiado dolor, demasiada vida para alguien que había dejado de vivir. Incluso su fe, que alguna vez fue el pilar más firme, parecía haberse desvanecido. Mara no quería orar, no quería pensar en Dios, no quería cuestionarlo más. Sentía que cada oración sería un recordatorio de que Él no había respondido cuando más lo necesitó. La ciudad la había recibido sin preguntas, pero también sin respuestas. Y aunque ella quisiera creer que estaba comenzando de nuevo, la verdad era otra. Mara no había empezado nada. Solo estaba intentando anestesiarse, día tras día, esperando que la vida dejara de doler. Pero la vida, incluso cuando se fragmenta, encuentra maneras misteriosas de abrir pequeñas grietas por donde entra un nuevo aire. Y pronto, sin darse cuenta, Mara sería empujada hacia una de esas grietas. Un martes por la tarde, cuando el aire estaba especialmente frío, Mara sintió algo extraño. Una inquietud leve, como una presión en el pecho que no sabía explicar. No era dolor, era más bien una especie de empujón silencioso. Después de horas encerrada, decidió salir. No tenía un destino claro,
Simplemente caminó, dejando que sus pies eligieran por ella. La ciudad estaba tranquila. Las calles húmedas reflejaban la luz tenue del cielo nublado, y los árboles, desnudos por el invierno, parecían manos extendidas hacia un sol que no lograba salir. Mara caminó con la mirada baja, evitando cruzarse con ojos ajenos. No quería conversación, no quería compañía. Sin embargo, al doblar una esquina, escuchó algo que la detuvo en seco. Risas, risas infantiles. Su cuerpo entero se tensó. Podría haber dado media vuelta, regresar a su encierro y fingir que no había oído nada. Pero algo, una mezcla de dolor, nostalgia y un impulso inexplicable, la obligó a seguir. A pocos metros encontraba una pequeña plaza, rodeada de bancos viejos y flores mal cuidadas. Allí, un grupo de niños jugaba bajo la supervisión de un par de adultos. Corrían, tropezaban, gritaban, vida pura en movimiento, un contraste violento con el vacío de Mara. Ella se quedó a distancia, casi escondida detrás de un árbol. No quería ser vista, solo observar, por un instante, aquello que había perdido para siempre. Entonces ocurrió. Una niña, de no más de 6 años, tropezó y cayó al suelo. Se raspó la rodilla y con los ojos llenos de lágrimas miró alrededor buscando ayuda. Sin entender por qué, Mara dio un paso adelante. No iba a intervenir, al menos eso creyó. Pero la niña la vio. Y con una voz suave, temblorosa, casi idéntica a la de Ayla cuando era pequeña, dijo: «Señora, ¿me ayuda?». Mara sintió cómo el mundo se le comprimía en el pecho. Un solo segundo bastó para que todas sus defensas se derrumbaran. Esa voz, ese tono, esa inocencia quebrada. Era como si el pasado la hubiera encontrado incluso allí, tan lejos de todo. Por primera vez en meses, algo dentro de ella se movió. Algo que no era culpa ni desesperación, sino un tenue, frágil destello de humanidad. Mara no respondió de inmediato. La petición de la niña flotaba en el aire como un eco que no sabía si abrazar o huir. Su instinto fue retroceder, escapar del dolor que aquella voz había despertado. Pero sus pies no obedecieron. Permaneció allí, inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. La niña seguía mirándola, esperando. No había reproche en sus ojos, solo necesidad, una necesidad simple, humana. Finalmente, Mara se acercó despacio, como si cada paso pudiese quebrarla en pedazos. «A ver», murmuró con un hilo de voz, arrodillándose junto a ella. La pequeña tenía una raspadura leve en la rodilla. Nada serio, pero suficiente para haberla asustado. Mara tomó un pañuelo de su bolsillo y limpió con cuidado la herida. Sus manos temblaban, no por la situación, sino por lo que representaba, por el recuerdo, por la memoria viva de Ayla que parecía sentarse a su lado en ese instante. «Ya está, no es tan grave», susurró. La niña la miró con una sonrisa tímida que iluminó su rostro húmedo por las lágrimas. «Gracias, señora». Ese gracias golpeó a Mara más fuerte que cualquier tormenta. Era una palabra simple, pero contenía una ternura que hacía meses no experimentaba. Se incorporó con torpeza, intentando recuperar cierta distancia emocional, cuando una de las adultas del grupo se acercó apresuradamente. «Lucía, ¿qué pasó?», preguntó la mujer agachándose. «Me caí, pero ella me ayudó», dijo la niña, señalando a Mara con una naturalidad desarmante. La mujer levantó la vista. Tenía ojos cálidos y una expresión agradecida. «Muchas gracias, ella suele ser muy valiente». «Pero a veces se asusta», explicó, sonriendo. Mara asintió, sin saber qué responder. Se sentía fuera de lugar, vulnerable, expuesta. «No fue nada, solo pasaba por aquí», murmuró, dispuesta a marcharse cuanto antes. Pero antes de hacerlo, escuchó al grupo reír nuevamente, y algo en aquella energía infantil la retuvo apenas unos segundos más de lo que habría permitido. Ese instante bastó para que la mujer retomara la conversación. «Estamos aquí todas las tardes», comentó suavemente. «Somos un grupo local que cuida a los niños del barrio. Si algún día quiere acompañarnos, será bienvenida».
Mara quiso decir que no estaba preparada, que su corazón estaba demasiado roto como para estar cerca de niños. Pero las palabras no salieron. Solo un silencio incómodo la envolvió mientras daba un paso atrás. Aquel momento, tan pequeño, tan sencillo, fue el primer movimiento invisible que la empujaría hacia un camino que ella aún no estaba lista para admitir. Un paso diminuto, que le costó el mundo. El sol de la mañana filtraba una luz dorada por la ventana del pequeño apartamento, iluminando suavemente el rostro de Elena mientras despertaba. Había dormido poco, pero por primera vez en mucho tiempo, el cansancio no le pesaba como una carga insoportable. Era más bien el eco de un día intenso, de una vida que empezaba a tomar forma con pasos lentos pero firmes. Se incorporó despacio, inspiró profundamente y se permitió una sonrisa leve. Estoy avanzando, pensó, quizás más despacio de lo que quisiera, pero avanzando. Encendió la cafetera y dejó que el aroma cálido llenara la cocina. Mientras esperaba, repasó mentalmente todo lo vivido durante las últimas semanas. Las sesiones en el centro comunitario, las lágrimas compartidas con personas que cargaban heridas similares, las palabras amables de Lucía, el abrazo silencioso del pastor Gregorio, la extraña mezcla de dolor y esperanza que iba moldeando su interior. Aún dolía, claro que dolía. Pero el dolor ya no la destruía, ahora la enseñaba. Esa tarde tenía una reunión importante. Gregorio le había pedido que pasara por la iglesia, pues, según él, había algo que ella debía escuchar. No le quiso adelantar nada, pero su mirada cómplice despertó en Elena un leve cosquilleo de curiosidad. Tomó el autobús hacia el centro, observando a la gente subir y bajar. Rostros cansados, otros sonrientes, algunos indiferentes. Cada persona con su historia, con sus luchas invisibles. Elena pensó en eso mientras apoyaba la frente contra la ventana. Todos estamos tratando de sobrevivir a algo, murmuró para sí. Pero quizá ya no necesito sobrevivir. Quizá puedo empezar a vivir. Al llegar a la iglesia, se sorprendió al ver más gente de lo habitual. No era un día de servicio, así que dudó un instante en la entrada. De inmediato reconoció a Lucía, que le sonrió con ese calor humano que siempre la hacía sentir bienvenida. «Qué bueno que llegaste», dijo la joven, tomándola del brazo. «Ven, te están esperando». «¿Te están esperando?» El plural hizo que a Elena le latiera el corazón con inquietud. La llevaron a una pequeña sala lateral donde Gregorio estaba conversando con dos mujeres mayores que Elena no conocía. Al verla entrar, el pastor se puso de pie y abrió los brazos en señal de acogida. «Elena, hija, si supieras cuánto agradezco que hayas venido». Ella sintió un nudo en la garganta. «¿Pasa algo?», preguntó con cautela. Gregorio intercambió una mirada con las mujeres, quienes sonrieron con gentileza. Luego, se acercó a Elena con una expresión que mezclaba orgullo y profunda ternura espiritual. «Queríamos hablar contigo», comenzó, «porque en estas semanas hemos visto algo hermoso crecer en ti. A pesar del dolor, a pesar de la pérdida, a pesar de todo lo que se rompió, has elegido buscar paz en vez de rencor, y esperanza en vez de desesperación. Eso no es común, Elena, eso es una señal». Ella tragó saliva sin saber qué decir. Las dos mujeres se presentaron como parte del equipo de apoyo comunitario. Explicaron que estaban buscando a alguien que pudiera, en el futuro, integrarse como voluntaria en un nuevo proyecto de acompañamiento emocional para mujeres que habían pasado por pérdidas traumáticas. «No tienes que aceptar ahora», dijo una de ellas. «Solo queremos que sepas que vemos en ti una luz que puede ayudar a otras personas. Una luz que quizá tú aún no ves, pero que está ahí». Elena quedó completamente inmóvil. Una luz. Ella que había tocado el fondo más oscuro. Ella que pensó haber perdido todo. Ella que no hacía tanto se preguntaba si su vida tenía algún valor. Su voz se quebró. «No sé si estoy lista para ayudar a nadie. Todavía estoy rota». «No», dijo Gregorio con firmeza, colocando una mano sobre su hombro. «Estás sanando. Y a veces, quienes están sanando
pueden comprender más profundamente a los que todavía sangran. Las lágrimas comenzaron a descender por las mejillas de Elena. Pero ya no eran lágrimas de culpa ni de tormento. Eran lágrimas de reconocimiento, de posibilidad, de un renacimiento silencioso. Respiró hondo, miró al pastor, luego a las mujeres, luego a Lucía, que la miraba con orgullo sincero. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió dentro de su pecho una chispa clara y firme. «Quiero intentarlo», respondió finalmente con la voz temblorosa pero segura. «No sé cómo hacerlo aún, pero quiero intentarlo». Las mujeres sonrieron, Lucía la abrazó, Gregorio asintió satisfecho, como quien observa una promesa cumplirse. Al salir de la iglesia, Elena se detuvo un momento en las escaleras. El cielo estaba despejado y una brisa tibia le acarició el rostro. Cerró los ojos y dejó que el aire renovado entrara en su pecho. Había perdido mucho, había sufrido más de lo que nunca imaginó, pero allí, frente a ese cielo infinito, comprendió algo que transformó todo. No era el final, era el comienzo de su renacer. Preserva el original lenguaje del texto. La tarde de jueves con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Aunque había aceptado la invitación para colaborar, cada paso hacia ese lugar despertaba dudas silenciosas que se enroscaban en su mente como sombras persistentes. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no sé qué decir? ¿Y si fallo? Respiró profundo antes de empujar la puerta. Lucía estaba organizando unas carpetas en una mesa larga. Al verla entrar, levantó la mano en un saludo cálido. «Elena, qué bueno que viniste. Te esperan en la sala del fondo. Hoy será algo sencillo, no te preocupes». La palabra sencillo no aliviaba del todo la presión que sentía en el pecho, pero al menos le recordaba que no estaba sola. Caminó por el pasillo iluminado por lámparas suaves, escuchando el murmullo lejano de varias conversaciones que venían de otras habitaciones. Cuando entró en la sala, encontró a 6 mujeres sentadas en círculo. Algunas parecían tranquilas, otras tenían los ojos hinchados por el llanto. Todas cargaban una historia difícil. Al verlas, el miedo de Elena se mezcló con una profunda compasión. Gregorio estaba allí, acompañando el grupo por esa tarde excepcional. «Pueden sentarse donde se sientan más cómodas», dijo con voz paciente. Miró a Elena y asintió con una sonrisa discreta. «Gracias por estar aquí». Elena tomó asiento entre 2 mujeres. Sus manos sudaban, así que las apretó contra la tela de su pantalón para que no temblaran. La sesión comenzó con presentaciones breves. Algunas mujeres compartieron por qué habían decidido acudir: pérdidas, separaciones dolorosas, violencia emocional, traiciones, abandono. Cada palabra parecía pesar en el aire, pero al mismo tiempo creaba un lazo de comprensión entre todas. Cuando llegó su turno, Elena tragó saliva. «Soy Elena», dijo despacio, «y hace unos meses perdí todo lo que tenía, mi hogar, mis cosas, mi estabilidad, incluso la imagen que tenía de mí misma. Creí que Dios me había abandonado, que ya no tenía sentido seguir adelante. Pero estoy aquí porque descubrí algo. Incluso en lo más oscuro, siempre queda una chispa que puede volver a encenderse». Sus palabras cayeron en la sala con una suavidad inesperada. Una de las mujeres más jóvenes la miró con los ojos brillantes, como si hubiera escuchado exactamente lo que necesitaba. La conversación continuó, guiada por una de las voluntarias. Elena escuchaba, asentía, intervenía con frases cortas pero sinceras. No estaba dando respuestas milagrosas, ni pretendía tenerlas. Solo hablaba desde su propia herida, desde su propio proceso. Y eso, con sorpresa, descubrió que bastaba. En un momento, la mujer que estaba a su derecha rompió en llanto. Había perdido a su hijo en un accidente reciente y no lograba encontrar sentido ni consuelo. Elena sintió un nudo en la garganta, pero no apartó la mirada. Con cuidado, pasó su mano sobre la de ella. «No puedo imaginar tu dolor», susurró. «Pero sé que no tienes que cargarlo sola. Aquí podemos ayudarte a sostenerlo, aunque sea un poquito». La mujer cerró los ojos y apretó su mano con fuerza,
como si esa pequeña conexión fuera un salvavidas en medio de un mar turbulento. En ese instante, Elena comprendió algo profundo. No estaba allí para ser perfecta, no estaba allí para tener respuestas, estaba allí para estar, para acompañar, para hablar desde su verdad, y eso también era una forma de sanar. Al final del encuentro, muchas se abrazaron entre sí. Gregorio se acercó a Elena mientras los demás comenzaban a salir. «Lo hiciste muy bien», dijo con una expresión paternal. «Solo hablé», respondió ella, un poco avergonzada. «Exacto», replicó él. «A veces, hablar con el corazón es lo más difícil y al mismo tiempo lo más poderoso». Elena sintió un calor inesperado en el pecho. No orgullo, sino algo más humilde y transformador: pertenencia. Al salir del centro comunitario, el cielo estaba teñido de tonos rosados y anaranjados. Caminó despacio, dejando que el viento fresco acariciara su rostro. Había llegado con miedo, pero se iba con una sensación completamente distinta. La certeza de que tenía un propósito. Pequeño, tal vez, pero auténtico y vivo. Mientras avanzaba por la calle tranquila, una frase se formó en su mente, suave como una oración. La sanación no solo me está devolviendo la vida, me está enseñando a ofrecerla. Elena llegó a su pequeño apartamento con la sensación cálida aún recorriéndole el pecho. Había algo nuevo en su interior, un equilibrio frágil pero real que comenzaba a sostenerla desde adentro. Sin embargo, mientras preparaba una taza de té, una sombra silenciosa regresó a su mente: su familia. Hacía meses que no hablaba con ellos, no porque no los amara, sino porque la vergüenza la había encerrado en un silencio duro, casi infranqueable. Cuando perdió todo, su empleo, su hogar, su estabilidad emocional, sintió que no tenía fuerzas para enfrentar sus preguntas, sus miradas preocupadas, o peor aún, su decepción. Así que se alejó, sin explicación, sin despedida. Pero esa tarde, mientras removía distraída el té caliente, comprendió que su proceso de sanación ya no podía avanzar sin enfrentar lo que había dejado atrás. Respiró hondo y tomó el celular con manos temblorosas. Marcó el número de su madre. Los primeros tonos hicieron que le latiera el corazón con fuerza. 1, 2, 3. Quizá no conteste, pensó con un nudo en la garganta. Parte de ella lo deseaba. Otra parte temía desesperadamente esa posibilidad. «¿Hola?». La voz de su madre sonó cansada pero alerta. Elena cerró los ojos. «Mamá». Hubo un silencio corto, pero cargado de emociones. Después, un sollozo suave. «¿Elena? ¿Eres tú? Dios mío, hija, ¿dónde has estado?». La pregunta cayó como un susurro doloroso. Elena sintió cómo la culpa le apretaba el pecho, pero ya no quiso huir. «Lo siento», susurró, con la voz quebrada. No sabía cómo decirles lo que estaba viviendo. No quería preocuparlos, ni decepcionarlos. «Mi amor, tú nunca, nunca podrías decepcionarme», respondió su madre, ahora llorando abiertamente. «Solo quería saber que estabas viva, que estabas bien». Ese quiebre emocional abrió algo dentro de Elena. Las lágrimas comenzaron a fluir sin contención. Se apoyó en la mesa para no perder el equilibrio. «No estoy completamente bien», admitió, «pero estoy mejor, estoy en un proceso. Y hoy me animé a llamarte porque no quiero seguir lejos, los extraño». «Entonces vuelve cuando quieras», dijo la madre con ternura desesperada. «Esta es tu casa, siempre será tu casa». Hablaron durante más de una hora. Su madre le pidió que la visitara, aunque fuera por un día. Elena prometió que lo haría ese fin de semana. Cuando colgó, el silencio del apartamento ya no se sentía como una cueva fría, sino como un espacio que respiraba con ella, un espacio que dejaba entrar la luz. El sábado por la tarde, Elena tomó el tren hacia la casa de sus padres. Miraba por la ventana mientras la ciudad quedaba atrás, viendo cómo los edificios daban paso a calles más tranquilas, árboles viejos y jardines que recordaban su adolescencia. Sentía miedo, sentía paz, sentía vida.
Cuando bajó del tren y caminó hacia la puerta de la casa, su estómago se revolvió de nervios. Su madre abrió antes de que pudiera tocar el timbre. «Hija». No hubo más palabras, solo un abrazo largo, apretado, lleno de ese amor que sabe esperar. Minutos después, su padre llegó de la cocina, secándose las manos con un paño. Al verla, su expresión se suavizó. «Hola, pequeña». Elena no pudo hablar. Corrió hacia él y se abrazaron de una manera que sanó grietas que llevaba años ocultando. Se sentaron en la sala y ella contó su historia. No todos los detalles, pero sí lo suficiente para que entendieran el peso de lo vivido. Ellos escucharon sin juzgar, con ojos llenos de lágrimas y respeto. «Lo importante», dijo su padre, «es que volviste, y que estás luchando. Eso ya es una victoria». Pasaron horas conversando. Su madre le preparó su comida favorita, y por primera vez en mucho tiempo, Elena comió sin sentir un nudo en el estómago. Era como si el hogar también estuviera sanando con ella. Cuando llegó la noche y se despidió para volver al apartamento, sentía algo distinto en el corazón. Ya no estaba sola, ya no tenía miedo del pasado. Mientras caminaba hacia el tren, una frase brotó dentro de ella, como una confirmación silenciosa. Reconstruir no es volver a lo que era, sino crear un camino nuevo con los que siempre estuvieron. Elena regresó del fin de semana con sus padres, con una sensación distinta en el pecho. No era euforia, no era alivio completo, pero sí una paz suave, como si una pieza esencial hubiera vuelto a su lugar. Por primera vez en mucho tiempo, despertó un lunes sin aquella carga pesada que solía acompañarla desde que abría los ojos. Se vistió despacio, preparó un café y observó su pequeño apartamento. Era modesto, aún había cajas sin abrir. Pero ya no le parecía un lugar prestado ni una estación temporal. Después de reconciliarse con su familia, su vida entera parecía tener bordes más claros, más firmes. Esa tarde tenía una reunión en la iglesia. Gregorio había mencionado que estaban organizando un pequeño evento comunitario y querían su ayuda. Elena aceptó sin pensarlo demasiado, pero no esperaba la sorpresa que la estaría esperando allí. Cuando llegó a la iglesia, vio a varias personas acomodando sillas, arreglando mesas con manteles sencillos y preparando termos de café. Parecía un encuentro modesto, pero hecho con cariño. Mientras se acercaba para preguntar dónde podía ayudar, escuchó una voz conocida. «Hola, Elena, me alegra verte de nuevo». Ella giró de inmediato. Allí estaba Daniel. El joven que la había ayudado semanas antes cuando se desmoronó en el parque. El desconocido que le ofreció palabras de aliento justo cuando creía que nadie podía verla. El encuentro había quedado grabado en su memoria. Aunque cada día lo veía más como un rayo de luz pasajero que como algo real. Pero ahora estaba allí, frente a ella, sonriendo con aquella serenidad que recordaba tan bien. «¿Daniel?», preguntó con sorpresa. Él rió suavemente. «Pensé que no me reconocerías». «Claro que sí», respondió, sintiendo cómo se le calentaban las mejillas. «No voy a olvidar lo que hiciste ese día». Daniel negó con la cabeza, restándole importancia. «Yo solo estuve en el momento correcto. El resto lo hiciste tú». Sus palabras la tocaron más de lo que esperaba. Gregorio se acercó justo entonces, con una sonrisa que parecía esconder cierta picardía. «Veo que ya se conocen», dijo, dando una palmada suave en el hombro de Daniel. «Él es uno de nuestros voluntarios más constantes. Pensé que sería bueno que trabajaran juntos esta semana». Elena sintió su estómago revolverse de nervios. No estaba acostumbrada a esa clase de cercanía, mucho menos después de lo que había vivido. Pero había algo en Daniel, una calma, una genuina bondad que no la intimidaba, sino que la invitaba a respirar con libertad. Durante la tarde trabajaron codo a codo organizando materiales, doblando manteles, colocando etiquetas en cajas de donaciones. La conversación fluía sin esfuerzo. Daniel hablaba de su trabajo como diseñador gráfico, de su familia, de cómo colaborar en la iglesia se había vuelto una parte fundamental de su vida. Elena, con cautela al principio, comenzó a compartir fragmentos de la suya. «No ha sido fácil», admitió, «pero estoy aprendiendo a empezar de nuevo».
Daniel la miró con respeto, no con lástima. Ese detalle, tan pequeño y a la vez tan importante, le aflojó una tensión interna que llevaba meses arrastrando. Empezar de nuevo requiere valentía, respondió él, mucha más de la que la gente imagina. Elena bajó la mirada, sonriendo sin poder evitarlo. Hubo momentos de silencio entre ellos, pero no eran incómodos. Eran silencios que respiraban, que conectaban sin presión. Y habían pasado apenas 2 horas, pero para Elena fue como si el tiempo se moviera con suavidad, sin prisa. Cuando terminaron, salieron juntos hacia la calle. El cielo se teñía de azul profundo, con las primeras estrellas asomando tímidamente. Daniel caminaba a su ritmo, sin apresurarla. «Si te parece bien», dijo él, «mañana podríamos continuar con la segunda parte de la preparación». Elena dudó por un instante, no por falta de ganas, sino por miedo. Miedo a sentir, miedo a confiar, miedo a que la vida se acercara demasiado rápido. Pero su proceso de sanación también incluía aprender a abrir la puerta de nuevo, aunque fuera apenas unos centímetros. «Me gustaría», respondió con sinceridad, aunque su voz tembló un poco. Daniel sonrió, como si hubiera esperado justo esa respuesta. «Entonces, nos vemos mañana». Ella asintió, y mientras lo veía alejarse, algo desconocido pero cálido empezó a volverse real en su interior. No era amor, aún no, pero sí era el inicio de algo pequeño, algo que nacía despacio, algo que podía crecer. Mientras regresaba a casa, Elena sintió que su corazón, aquel que creyó muerto, empezaba a latir con un ritmo diferente, un ritmo que no había sentido en mucho tiempo. Quizá la vida sí tenía nuevos caminos reservados para mí. La mañana siguiente despertó diferente para Elena. Había dormido profundamente, sin sueños agitados ni sobresaltos. El recuerdo de la tarde anterior, la reunión, el trabajo en equipo, la presencia tranquila de Daniel, se deslizó por su mente como una brisa cálida. Era extraño sentir algo tan ligero. Mientras preparaba el desayuno, se sorprendió a sí misma tarareando una melodía que escuchaba de niña. Una melodía que su madre cantaba cuando quería llenar la casa de calma. «Quizá estoy regresando a mí misma», pensó, dejando que la música interna la acompañara mientras se arreglaba para ir a la iglesia. Al llegar, Daniel ya estaba allí, acomodando cajas. Sus ojos se iluminaron al verla, aunque él intentó disimularlo con una sonrisa discreta. «Llegaste justo a tiempo», dijo levantando una carpeta. «Hoy toca preparar las mesas informativas». «¿Eso significa que tengo que hablar con gente?», preguntó Elena, llevándose una mano al pecho dramáticamente. Daniel soltó una risa suave. «No te preocupes, yo me encargo de las explicaciones. Tú puedes ayudar con la organización». Aunque la miró con una expresión cálida, «creo que hablarías mejor de lo que imaginas». Elena sintió el rubor subir por su cuello. No sabía si era por el cumplido o por la seguridad con la que él veía cosas en ella que aún no lograba reconocer. Pasaron la mañana trabajando lado a lado. Había momentos de conversación ligera, otros de silencio cómodo y pequeños instantes en los que sus miradas se cruzaban sin intención, creando un puente invisible que ninguno de los dos señalaba, pero ambos sentían. A medida que organizaban folletos y carteles, Daniel preguntó con suavidad: «¿Te sientes mejor desde que regresaste a ver a tu familia?». Elena asintió con una mitad de sonrisa. «Mucho. Todavía me duele pensar en todo lo que pasé, pero haber vuelto a ellos fue como recuperar una parte mía que pensé que había perdido». «Las raíces», dijo él, «a veces se esconden, pero nunca se pierden del todo». Ella lo observó con sorpresa. «Hablas como alguien que ha pasado por algo parecido». Daniel se detuvo un momento, pensativo. «Hace unos años tenía una vida totalmente distinta. Hubo un tiempo en el que me alejé de todo, familia, amigos, incluso de mí mismo, porque sentí que había fallado en varios aspectos. Me tomó mucho tiempo volver a acercarme, pero entendí que las personas que te aman realmente siempre encuentran la manera de esperarte.
así como tú estás volviendo ahora. Sus palabras, lejos de ser una confesión triste, tenían un tono de madurez serena. Elena sintió algo apretarse suavemente en su pecho. Una mezcla de empatía y una extraña cercanía emocional. Gracias por contarlo, dijo ella, tocando su brazo con delicadeza. Daniel bajó la mirada, como si ese simple toque hubiera provocado un pequeño terremoto interno. Más tarde, cuando terminaron las tareas, salieron a caminar hasta una pequeña plaza cercana. Era una costumbre reciente, nacida sin que ninguno de los dos lo planeara realmente. El sol caía sobre los árboles, dejando destellos dorados entre las hojas. Se sentaron en un banco, sin prisa. Hablaron de libros, de música, de cosas simples. Pero entonces, Daniel se volvió hacia ella con una expresión más seria. «Elena, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Tienes miedo de volver a confiar?» Ella inhaló profundamente. El corazón empezó a latirle más rápido. «Sí», admitió, sin adornos. «No solo por lo que pasé, sino porque siento que si vuelvo a abrir mi corazón y algo sale mal, no sé si podría soportarlo otra vez». Daniel asintió lentamente. «Es normal tener miedo». «Todos lo tenemos. Lo importante es que ese miedo no te cierre la puerta a lo que podría hacerte bien». Elena bajó la mirada hacia sus manos. «¿Y si me equivoco?» Daniel sonrió con una ternura que la desarmó por completo. «Entonces te equivocas, y sigues, y aprendes, pero no te quedas sola otra vez por miedo a intentar». Un nudo se formó en la garganta de Elena. Lo miró, realmente lo miró, y comprendió algo que había querido ignorar. La vida le estaba ofreciendo la posibilidad de volver a sentir. No estaba obligada a aceptarla, pero tampoco podía pretender que no la veía. «Daniel», susurró, «no prometo nada, apenas estoy aprendiendo a caminar de nuevo». «Y está bien», respondió él, «yo tampoco tengo prisa, solo quiero seguir caminando a tu lado si tú lo permites». Elena cerró los ojos por un instante, dejando que la brisa tocara su rostro como una señal suave, casi espiritual. Y cuando los abrió, respondió, «Sí, podemos caminar juntos». No era una declaración de amor, no era un compromiso, era una apertura, una pequeña rendija que dejaba entrar luz. Y a veces eso basta para que el corazón vuelva a florecer. Elena despertó antes del alba, sin saber muy bien por qué. Durante unos segundos permaneció quieta, escuchando el silencio suave del apartamento. No había ruido de autos todavía, ni voces en el pasillo, ni pensamientos pesados que la empujaran hacia la angustia. Solo la quietud. Se levantó despacio y abrió la ventana. El cielo todavía era un lienzo azul oscuro que comenzaba a tornarse gris, anunciando la llegada del día. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que disfrutaba de una mañana sin dolor que ese simple acto le pareció un regalo. Recordó la conversación con Daniel la tarde anterior. Sus palabras, cálidas y sinceras, aún resonaban en su mente, como un eco dulce. No era amor todavía, pero era algo que la vida le ofrecía con delicadeza, como si dijera, «Mira, sigo aquí». «No tengas miedo». Se preparó con calma y salió rumbo a la iglesia. Ese día sería el evento comunitario que ella y Daniel habían estado organizando. Caminó despacio, sintiendo un nerviosismo leve pero no paralizante. La ciudad despertaba con ella. El sol comenzaba a asomarse entre los edificios, tiñendo de dorado las fachadas. Cuando llegó, vio movimiento por todas partes. Gente arreglando mesas, colocando manteles, revisando cajas, preparando cafés. El bullicio tenía un ritmo alegre. Y ahí, en el centro de la actividad, estaba Daniel. Él la vio primero y levantó la mano en un saludo cálido. Su sonrisa tenía algo diferente esa mañana, una suavidad especial, casi protectora. «Llegaste temprano», dijo acercándose. «No podía dormir», respondió ella, sintiendo cómo la timidez la envolvía de nuevo. «¿Nerviosa?» «Un poco», admitió. Daniel hizo un gesto de comprensión. «Tranquila, lo que hiciste aquí ya es suficiente, lo demás fluye solo». Sus palabras, como siempre, le devolvieron firmeza.
Camino a las mesas de recepción, Elena sintió que cada paso tenía un propósito. No uno grandioso, no uno heroico, sino uno humano, uno real. El evento comenzó y la sala se llenó rápido. Personas de diferentes edades entraban con curiosidad, buscando información, consuelo, orientación o simplemente compañía. Elena se ocupaba de repartir folletos, contestar preguntas sencillas y sobre todo escuchar de verdad. Una mujer mayor se acercó con ojos apagados. «Perdí a mi esposo hace 4 meses», dijo en voz baja. «No sé cómo seguir». Elena tomó sus manos con delicadeza. «Yo también creí que no podía, hasta que descubrí que no tenía que seguir sola». La mujer se derrumbó en un llanto silencioso. Elena la abrazó sin prisa, sosteniéndola. En ese instante, comprendió que su dolor ahora tenía un propósito: sanar a otros mientras sanaba a sí misma. Más tarde, otro joven se acercó buscando orientación. Luego, una madre con 2 niños. Después, un hombre que había perdido el empleo. Elena se encontró respondiendo con palabras que ella misma habría necesitado escuchar meses atrás. Y entonces comprendió algo profundo. Su historia no había sido una caída sin sentido. Había sido un puente. Cuando el evento terminó, el sol ya se estaba escondiendo. Las mesas estaban desordenadas, las tazas vacías apiladas, las luces apagadas una a una. La iglesia quedó casi en silencio. Daniel se acercó cargando una caja. «Fue un gran día», dijo. «Sí», Elena respiró hondo. «Creo que nunca me había sentido tan útil, tan viva». Daniel dejó la caja en el suelo y la miró con ternura. «Estoy orgulloso de ti». Ella sintió un calor dulce subiendo desde el estómago hasta el pecho. «Gracias por estar aquí». Él dio un paso más cerca. «No pienso irme». Elena bajó la mirada por un instante, dejando que la emoción la envolviera. Y luego, con un valor que no sabía que tenía, levantó la vista. «Yo tampoco», susurró. «No quiero seguir huyendo de lo que la vida me ofrece». Daniel sonrió. No intentó besarla, no apresuró nada. Solo tomó su mano, sosteniéndola con una seguridad serena. Elena entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo cómo su corazón encontraba un ritmo nuevo, un ritmo propio. Un ritmo que había estado dormido, esperando pacientemente para volver a florecer. Salieron juntos de la iglesia. El cielo estaba teñido de naranja y violeta, como un cuadro divino extendido sobre sus cabezas. La brisa era suave, prometedora. Elena miró hacia adelante con un brillo nuevo en los ojos. No sabía qué traería el mañana, no sabía qué desafíos vendrían, no sabía si el amor crecería, ni cómo, ni cuándo. Pero sabía algo con certeza. Había renacido, y ahora caminaba de la mano de la fe, de la esperanza y de una vida que estaba lista por fin para comenzar.